A partir de este momento, se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Queridos hermanos, Colosenses capítulo 3, versículo 17 dice que todo lo que hagamos de hecho, de palabra, lo hagamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Yeshua, a quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso todos juntos decimos: gracias Padre Celestial por este día. Te damos gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros y por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos sellaste para vida eterna y nos guías a toda verdad. Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que nos ha hablado nuestro Señor y Salvador. Por eso es que compartimos, guiados por el Espíritu Santo de Dios, esta enseñanza que sabemos que va a ser de bendiciones para todos los que se acercan por fe a la presencia de nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a utilizar la consigna como para preparar el terreno. ¿Para qué nos ha ungido Dios? ¿Para qué nos ha ungido Dios? Vemos la respuesta en Lucas capítulo 4, versículos 18 al 19, dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Qué importante, queridos hermanos, ¿eh? Nos ha ungido Dios, unge a su Hijo, nos unge a nosotros en este tiempo, desde ese tiempo, para dar buenas nuevas a los pobres. Es palabra del Señor y, como siempre, nosotros le damos gloria a su bendita palabra. Gracias, Padre, por esa palabra que nos comparte a través del Espíritu Santo. Muy bien, queridos hermanos, a partir de este momento vamos a ir al desarrollo de esta enseñanza, que sea de bendiciones para todos vosotros, queridos hermanos. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Yo sé que sí, siempre hay más de parte de Dios para todos, y nosotros nos estamos preparando para más, para su venida. Esta enseñanza la vamos a titular Cristianos Ungidos, y vamos a entender luego por qué. Y también hoy vamos a aprender, para los que no saben, algunos sí saben, en dónde nace, cómo nace el cristianismo, pero dónde son llamados por primera vez cristianos. Y ahí vamos a ver que no es verdad que ser cristiano nace en Roma exactamente, en el Vaticano, no nace ahí, sino que la Escritura nos dice exactamente dónde somos llamados cristianos por primera vez. Y eso es muy importante saberlo. Cristianos ungidos. Cristianos ungidos es el título, queridos hermanos, con la consigna: ¿para qué nos ha ungido Dios? Dios unge a su Hijo. El Señor toma el libro de Isaías, toma el rollo del libro de Isaías. Estamos en Lucas 4, ya Él empieza su ministerio a los 30 años, ya en el capítulo 3 de Lucas, Él se había bautizado ya en el Jordán con Juan el Bautista. Entonces, en los primeros versículos del 1 al 10, vemos que es llevado por el Espíritu al desierto y es tentado por Satanás, donde Él lo vence con la palabra. Empieza su ministerio, por lo tanto, se acerca a una sinagoga a dar su primer mensaje. Y el primer mensaje está relacionado con el libro de Isaías, capítulo 61. Si leemos el versículo 1 y 2, ahí dice exactamente lo que dice Lucas 4, 18, versículos 18 y 19. Él, por supuesto, luego él le aclara, como ya le había dicho anteriormente, el martes pasado, él aclara diciendo: hoy se ha cumplido esta palabra. Por ese motivo ya lo quisieron matar a pedrada desde ese momento. ¿Por qué? Porque hay palabras que un hombre de Dios suele utilizar, y a veces el que tiene espíritu de fariseo te quiere apedrar. Es más, esta enseñanza, ustedes, yo sé que muchos la van a entender, pero yo siempre les digo: el que no la entiende o queda confundido, está bueno que se comunique con nosotros. Nosotros le vamos a aclarar, porque para eso estamos, con textos bíblicos, bajo la luz de la verdad, para que se pueda entender, ¿sí?
hay palabras que de repente, o mensajes que no lo podemos entender. Yo siempre les digo a las personas que lean Juan capítulo 13, en donde cuando alguien no entiende algo, en Juan capítulo 13, dice la palabra del Señor exactamente, en el versículo 7, le dice a Pedro: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después, ¿sí? O sea, lo que estás escuchando muchas veces no lo logramos asimilar. Por eso la fe que nos marca el apóstol Pablo en Romanos 17 dice, no dice que la fe es por el oír la palabra. Recalca, dice que es por el oír y el volver a oír. O sea que uno tiene que escuchar y volver a escuchar. Es decir, yo para preparar el mensaje tengo que orar, por supuesto, leer y volver a leer, y luego volver a leer, y luego volver a leer, y volver a leer. Y orar, y el Espíritu Santo, por supuesto, ya cuando ya estás en el tema, te da de ese espíritu para que te vuelvas como era nuestro Señor, ¿no? Que tengas esa capacidad de llevar un mensaje espiritual con esa confianza de que ya sabes lo que estás haciendo. Lo peligroso es cuando uno no está seguro de lo que hace. Es lo mismo como la fe. Vos tenés que creer por fe y estar convencido de lo que el Señor va a hacer en tu vida, en tu familia, en tus finanzas. Por más que el panorama que veas a tu entorno, parezca desfavorable, eso es un panorama de una mentira de Satanás. Es como una enfermedad. Es una mentira cuando vos ya no la aceptás en tu cuerpo, se tiene que ir de tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios. Y todo eso está relacionado con la fe. Dios ve esa capacidad, ve esa fe, y el resultado final son los milagros. ¿Sí? Como la mujer del flujo de sangre que dijo, si tan solo tocar el borde de su manto sé que será sana. Había una fe terrible en esa mujer y sabía lo que tocaba. ¿Sí? Sabía lo que tocaba. De la misma forma, en este tiempo, hasta ver el Espíritu Santo de Dios, tocamos ese manto espiritual y nos gozamos con el Espíritu Santo de Dios. Queridos hermanos, primero tenemos que ver qué significa la palabra ungido. ¿Sí? La palabra ungido, acá estamos leyendo el Nuevo Testamento, es tomada del griego, pero vamos a viajar también al hebreo. ¿Por qué? Porque la palabra ungido significa Cristo. ¿Por qué? Porque la palabra Cristo viene del griego Christos, que significa ungido. Y es una traducción del hebreo como Mesías, que es pronunciado como, tiene pronunciaciones raras que nosotros no estamos acostumbrados, como Masías, Mashiach, distintas formas acorde al vocabulario del que sabe implementar bien el hebreo. Pero nosotros que estamos acá en este español americano, nosotros, en este español latino vendría a ser, nosotros sabemos y entendemos a partir de este momento que la palabra ungido es igual a un Cristo y que la palabra Cristo es igual a ungido. Por lo tanto, el nombre de Dios no es Cristo. No es Cristo. Tampoco, como en Mateo capítulo 1, es para poner un ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo para que vean ustedes más claramente. En Mateo capítulo 1, voy a ir a Mateo capítulo 1 y voy a leer el versículo justamente 23. Dice: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ustedes observen que dice llamará su nombre Emmanuel, pero aclara coma a continuación, que traducido es Dios con nosotros. Es una insinuación de que Dios está con nosotros. Por lo tanto, tampoco es el nombre. O sea, el nombre, sobre todo el nombre, es Yeshua, que significa el Salvador, que del griego es pronunciado como Jesús, pero del hebreo es traducido literal como Yeshua. Todo esto es bueno aprender. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Entonces, si la palabra Cristo significa ungido y que está relacionado con el Mesías que estaba esperando Israel,
y ahora nosotros lo estamos esperando nuevamente al Señor en su próxima venida. Pero esto del Mesías es igual al que ha sido ungido con aceite para ser declarado rey. Eso significaba para el pueblo hebreo, el que ha sido ungido con aceite para ser declarado rey. Entonces esta es la parte que confunde a las personas, porque de repente uno puede decir, el primer rey de Israel llamado Saúl era un Cristo, y rápidamente la congregación te va a decir que no. ¿Por qué? Porque por el mal comportamiento de Saúl. Y ahí es cuando nos equivocamos por la falta de las traducciones de los significados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que viajar a 1 Samuel, en donde ustedes lo van a encontrar exactamente completo en el capítulo 10, capítulo 15, pero en el capítulo 10 de 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, dice, tomando entonces Samuel toma una medida de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo, si me pregunta, ¿no te ha ungido? Ungido significa Cristo. O sea, al ser ungido como rey, porque el enfoque hebreo era que el que era ungido con aceite era como un Cristo, porque significaba el que ha sido ungido con aceite para ser rey. O sea, en el Antiguo Testamento, queridos hermanos, en esa costumbre, tradición hebrea, porque nosotros tenemos que entender que tenemos que conocer completamente la historia de los hebreos, porque en Juan 4 dice que la salvación viene de los judíos, o sea, no viene de Roma, ni tampoco viene de Grecia, como ellos se pusieron de acuerdo para hacer la traducción de la Biblia en el griego, que para mí están equivocados. Para mí tenía que haber sido directamente del hebreo, pero bueno, esa forma parte de la historia, no voy a entrar en esa teología. Las cosas están puestas así, pero para eso Dios nos da la sabiduría. ¿Para qué? Para traducir los significados. Entonces, bajo la luz de la verdad, nosotros llegamos a sacar conclusiones espirituales y que nos sirve como edificación, no para confusión, porque Dios no es Dios de confusión. Entonces, ¿quién queda confundido? El que queda confundido es el que, por ejemplo, en este momento ya empieza a escuchar la enseñanza, que eso le pasaba al Señor en Juan capítulo 6, del 60 al 68. Dice que muchos se fueron, le abandonaron. Es como que en este momento dice, cambia el dial o lo apaga la radio. Y no terminaste de escuchar el mensaje. Lo mismo le hicieron a Jesús en Juan 6. Y por no haber escuchado el mensaje claramente, se fueron y se perdieron. No se olviden que en Juan 6 él decía, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Y ellos creían que era un caníbal, que dice, ¿cómo es que vamos a beber la sangre de este tipo? ¿Y cómo es que vamos a comer la carne de este individuo? Este está loco. Hasta ahí lo venían siguiendo por fe. Hasta ahí habían estado en la multiplicación de los panes. Hasta ahí lo habían perseguido. Pero él mismo le dijo, ustedes vienen por los panes y los pececillos. Ahí es cuando los confronta incluso los apóstoles. Le dice, ustedes también si quieren ir, ¿a dónde iremos, Señor? Tú tienes palabra de vida eterna. Y ahí entra el Juan 13, versículo 7. Lo que ahora no entiendes, más luego lo entenderás. Tú me lavarás los pies a mí, te los tengo que lavar. No lo entendía. Y hay muchas cosas que no logramos entender porque Dios es espíritu y nos habla en forma espiritual. Por eso es que el apóstol Pablo dice, el hombre natural no puede entender. Para él son locuras, pero el hombre espiritual puede entender. Puede unir las piezas uniendo lo espiritual a lo espiritual. Es decir, nosotros unimos los textos bíblicos como haciendo una cronología bíblica para poder entender el mensaje, por qué ya en Lucas 4 es visto como un ungido Yeshua, que es Cristo. Y por qué cada vez que Pablo dice Cristo, no dice, porque ustedes observen en la epístola, hay momentos que él lo menciona como Cristo, pero hay momentos que lo menciona como Cristo Jesús. Y hay momentos que solamente está por separado. O sea que eso tiene un significado. Es lo mismo en los evangelios. Hay momentos que le dicen Señor y hay momentos que le dicen Maestro. Y eso tiene un significado. Cuando alguien le dice Maestro es porque no cree en el Señor. Pero cuando alguien se dirige a él y dice Señor es porque cree en él. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, había tiempos en donde decir Señor a alguien era porque era tu dueño.
porque los esclavos le decían Señor ¿a quién? A sus dueños. Entonces cuando ya le decían maestro es porque lo estaban queriendo sobrar, le estaban tentando. Che, maestro, Juan 8, esta mujer fue sorprendida en adulterio. Che, maestro, Mateo 22, maestro, ¿es lícito pagarle impuesto al César? Ya te están queriendo sobrar. Ya le estaban queriendo sobrar al Señor, no lo estaban respetando. Y todo esto que estoy hablando es importante, queridos hermanos. Sé que para el que quiere aprender y conocer más de las cosas de Dios lo va a tomar. Y oramos por aquellos que quizás duden, para que vuelvan a escuchar y puedan entender. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Acá estamos viendo a Samuel, que es el primer profeta de Dios, que es un hijo de Ana, que no podía tener hijos, que le pide a Dios y dice, me lo das, yo te lo entrego para que sea un hombre de Dios, un sacerdote. Él se convierte en un hombre de Dios. Entonces él es este es el primer rey ungido, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque el pueblo demandaba un rey. No tenía un rey. Después de la muerte de Moisés como líder, ya entra el libro de Josué como líder Josué, pero luego José muere y no queda una descendencia de líder, se pierde el liderazgo. Y ahí nacen los jueces, en donde directamente todos hacían como querían, como a ellos se les parecía. Había un desorden completamente total en Israel, y habían llegado a la tierra prometida. Siempre hubo desorden, lamentablemente, en donde luego el pueblo demanda a un rey. Demandando ese rey, le demandan a Samuel. Entonces Dios le manda a este rey. Pero era un rey, no era el rey que Dios quería poner, era un rey elegido por el pueblo. Y ahí nos damos cuenta que nosotros elegimos mal, porque este Saúl es el que luego quiere matar al que sí había elegido Dios como rey, que era David, que lo persiguió por envidia, por tantas cosas que ya sabemos, lo quiso matar. Todo esto se cumple después, acá en la previa de la unción en su adolescencia, en 1 Samuel capítulo 10, que luego se cumple en 1 Samuel capítulo 15, del 1 al 17, donde ya empieza como rey. Entonces, ¿qué era? Un ungido. Y si vamos a 1 Samuel, capítulo 24, versículos 9 al 10, ahí vemos a David. Dice, y dijo David a Saúl, si no me pregunta, ¿por qué oye las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Ahí vemos que le habían sembrado cizaña, el enemigo ya estaba celoso, ya estaba como Herodes, que había mandado a matar a los niños cuando los magos le dijeron, ¿se acuerdan? En Mateo 2, sé que ha de venir un rey, que va a nacer el rey acá en Belén. ¿Por qué? Porque todos los reyes, mucha gente no sabe, que de las 12 tribus donde estaban los reyes, eran solamente en la tribu de Judá, que venía la promesa y los elegidos. Por eso el Señor Mesías, nuestro Señor y Salvador Yeshua, nace en Belén de Judá. Pero vemos que estaban siempre los Herodes gobernando, los cuales mandaron a matar niños para que no le quiten su trono. Lo mismo era Saúl, era el mismo espíritu, que luego quiere matar a David. He aquí, dice, han visto hoy tus ojos como Dios Padre, te has puesto hoy en mis manos en la cueva. ¿Por qué dice en la cueva? Cuando el rey Saúl empieza a perseguirlo a David para matarlo, David es puesto al tanto por el mismo hijo, uno de los hijos de Saúl, que lo amaba demasiado. David, ambos eran muy amigos, y lo ponía al tanto para que huya. Él huye y anda en cuevas, y ahí nace el Salmo 23, el Señor mi pastor, nada me faltará. Y él estaba muerto de hambre, le faltaba, pero declaró lo contrario. Ahí es cuando él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa en presencia de mis enemigos. Y luego dice, unges mi cabeza con aceite. Ahí está. Al decir unge, significa me vuelves un Cristo. Y esta es la parte que la gente se confunde. Cuando vos sos ungido, pues somos cristianos ungidos, porque somos cristocéntricos, somos de Cristo. El apóstol Pablo en Gálatas 2:20 dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque fue ungido. Entonces hay personas que dicen, no, yo no soy Cristo.
En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18 dice que vemos reflejada la gloria de Dios como a través de un espejo. Vemos la imagen y semejanza de Dios en nosotros por el Espíritu que nos fue dado. En Génesis capítulo 1, versículo 26-27 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Claro que no va al 100%, no somos como Dios, porque Dios es único. Pero al ser hijo de Dios, venimos de Él y tenemos la capacidad que Él nos da. Es decir, un poder que nos es dado. Hay un poder que nos es dado. Si ustedes leen Isaías capítulo 11, van a ver los 7 poderes que nos da Dios, que son los 7 espíritus de Dios. En donde está relacionada la sabiduría. En donde está, en donde hay una mención. Lo voy a leer para que, ya que algunos están tomando nota y al mismo tiempo nos va a servir a cada uno de todo lo que estamos escuchando. Isaías capítulo 11, versículo 2, lo vamos a leer. Gracias, Padre Celestial. Dice: reposará sobre él el espíritu del Padre, que es el espíritu de sabiduría. Número 1, espíritu del Padre. ¿Por qué? Porque en Juan 14, versículo 16-17 dice: rogaré al Padre y os enviará al Espíritu Santo, no estarán huérfanos. Pero esto yo les voy a dar a los que aman mis mandamientos, dice el versículo 15. Entonces el número 1 es el Espíritu de Dios. Número 2 es un espíritu de sabiduría. Número 3, espíritu de inteligencia. Número 4 es espíritu de consejo. Número 5 es espíritu de poder. Número 6 es espíritu de conocimiento. Y el número 7 es el espíritu de temor de Dios. Esos espíritus nos son dados a aquellas personas que quieren trabajar para Dios, que quieren abandonarse a sí mismos para servir al Señor, que se despojan de todo y ponen en primer lugar al Señor. O sea que no todos pueden tener un espíritu de consejo, de sabiduría, un espíritu de poder. Sí podés creer que no está mal, porque para el que cree en el nuevo pacto a nosotros es por fe. Pero ustedes que van por fe, por eso ustedes en su semana trabajan, tienen un día normal, trabajan. Pero ustedes, los que están acostumbrados a ir a mi congregación, saben que trabajan tranquilos porque saben que el domingo va, Salmo 23, versículo 2, en verdes praderas me hace descansar, están sentaditos, comiendo el pasto como oveja y recibiendo el agua. O sea, saben que hay alguien que Dios puso para que alimente su alma, su espíritu, para la preparación y la venida del Señor, y también para sanación en muchas áreas. Por eso es importante congregarse, queridos hermanos. Ahora, si no te congregas y vos crees que no hace falta un pastor, es porque ya directamente tenés que estudiar y ponerte en una iglesia porque tenés un llamado de líder. Nada más que no los estás ejecutando y estás envidiando a otros que sí lo tienen. Deja de pensar así. ¿Sí? Orá, pedir la dirección al Señor, involucrate. ¿Sí? Busca la paternidad espiritual es para aquellos que te van a ir asesorando, que ya tienen la experiencia. ¿Sí? Porque también está bueno la experiencia pastoral de muchas personas que ya tienen un determinado tiempo, que han tenido muchas vivencias. Eso no significa que alguien que viene por primera vez no pueda tener algo muy amplio, que está bueno, porque todos tenemos distintos dones. Si observamos acá, volvemos al tema de la cueva. Estaba durmiendo, se lo ven en las películas, cuando lo sale a perseguir Saúl para matarlo a David, que era el primer rey ungido, que era, como dice, un primer Cristo. Le hace notar David, ahora lo vamos a hacer a continuación, yo lo cuento así, como que te tuve en mis manos, estabas durmiendo, tenía la espada, la lanza, podía haberte cortado el cogote, podía haberte matado, sin embargo no lo hice. Ahora, ¿por qué no lo hizo? Ahora vamos a entender. Dice, he aquí, estamos en 1 Samuel capítulo 24, del 9 al 10. He aquí han visto hoy tus ojos cómo Dios Padre te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. O sea, David está diciendo, mira, mi Padre Celestial te puso para que haga con vos lo que yo quiera. Si quiero te mato, si no, no. Y en realidad lo que estaba haciendo Dios con David era probándolo. A propósito lo había puesto dormido a Saúl para ver su corazón. Y ahí Dios descubre
no es que descubre, sino que lo está probando y al mismo tiempo se da cuenta del corazón que tiene David. Por eso dice que el único hombre de toda la Biblia que es del agrado del corazón de Dios es David. He aquí, han visto hoy tus ojos como Dios Padre te ha puesto hoy en mis manos en la cueva y me dijeron que te matase. O sea, las personas que estaban con David dicen, dale, mátalo. Pero te perdoné. No lo mató. Y muchas veces nosotros tenemos enemigos y los queremos matar o los queremos ver muertos. O decimos, ¿cómo no se muere este? ¿Y cuándo se va a morir? No se muere nunca. Y no es así. Te perdoné, que indica que así como mi Padre os perdonó, así perdonen a los que le ofenden. Mateo 6, del versículo 14 al 15. Si perdonan las ofensas, a los demás mi Padre os perdonará. Porque dice a continuación aquí David, no extenderé mi mano contra mi Señor. Observen la palabra que utiliza. Le dice mi Señor, dice, porque es el ungido de Dios Padre. ¿Qué era Saúl? Un Cristo. Porque la palabra Cristo significa ungido y la palabra ungido significa Cristo. La palabra del hebreo ungido significa Cristo y la palabra Cristo del griego significa ungido. Y ahí es donde vienen las confusiones de los creyentes. Porque sentimos que se está blasfemiando y no es así. El mismo David no quiere matar a Saúl, al primer rey de los hebreos, porque ha sido ungido por Dios. Esto nos lleva al Salmo 105, versículo 15, que dice, no toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Salmo 105, versículo 15. Entonces, si vos sos un ungido de Dios, acá viene la parte que tenés que tomar. Cuando vos sos un ungido de Dios, los que están en peligro son los que te odian a vos. Yo siempre oro, gracias a Dios, no tengo enemigos, todos sabemos que los enemigos que no se ven, ya de eso se encarga el Señor en la lucha celestial con sus ángeles guerreros. Pero si tuviera un enemigo literal así, por ejemplo, está Mauro ahí, la verdad que, no sé, tuve una pelea con Mauro y es mi enemigo. Yo gracias a Dios no lo tengo eso. ¿Saben por qué? Porque si tuviera una persona, que no quiere decir que en algún momento en algún momento lo tuve, sí lo tuve. Esas personas son autodestruidas completamente cuando vos sos un verdadero ungido de Dios. Y no es que vos lo destruís, se autodestruyen ellos mismos, porque la Biblia dice, nadie puede tocar a mi ungido, al que es un ungido de Dios. Entonces es peligroso. ¿Y cuál es el título de hoy? Cristianos ungidos. Entonces, si vos sos un cristiano ungido, ¿por qué a veces nos preocupamos por aquellos que nos quieren hacer daño? En Romanos capítulo 12, versículo 19 dice, no tomes venganza por tu propia cuenta, mía es la venganza, yo pagaré. Y a continuación dice, nunca pagues mal por mal, con el bien vence al mal. Entonces, en el área espiritual, lo que estaba haciendo David, estaba venciendo al mal. Estaba todo puesto para matarlo a Saúl. Y al mismo tiempo rápido entraba él como rey. Sin embargo, no lo hizo. Luego lo siguió persiguiendo. Pero ¿qué le pasó luego a Saúl? Se aparta el Espíritu de Dios de él. Se aparta. Y el mismo Samuel, que lo unge con aceite para que sea un Cristo, luego va y unge a David. Lo unge para rey. Y se cumple las escrituras. Y se cumple la profecía. En el Salmo capítulo 23 que hemos ido hace un momento, en el versículo 5 dice, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza, mi copa está reposando. O sea, el enemigo de David era Saúl, y el mismo enemigo de David luego experimenta cómo Dios lo bendice a David, porque Dios permite que tus enemigos te vean progresar.
El enemigo, cuando ve que el Espíritu de Dios, número uno, está en vos, cuando ve que hay espíritu de sabiduría, cuando ve que hay un espíritu de inteligencia, cuando ve que está el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor de Dios en vos, tiembla. Pero no es que tiembla la persona que se pone frente tuyo, tiemblan las entidades que tienen esas personas, que son manejadas como gobernantes, porque te odian incluso sin saber por qué. Hay algo que no me cae en este tipo. Y no nos damos cuenta que a veces puede ser un mal espíritu, porque el Espíritu de Dios no es de odio, es de amor. Si yo estoy odiando a alguien, es porque no es ese, ahí no está el Espíritu Santo. A mí me pasa muchas veces que yo soy una persona muy cariñosa, afectuosa y de brindar mucho amor. Me criaron así y tengo eso de parte de Dios. Pero hay momentos en que hay personas que no sé si saludarlas o no, porque no sé si me quieren pegar o me están odiando o qué. Porque me ha pasado y dice, ni siquiera quiero que me salude esa persona. Y eso, ahí no está Dios, porque en esto conoceréis que soy mi discípulo, en que os améis unos a otros. Y uno, por supuesto, ora y no nos cargamos con eso, solamente oramos. Porque nuestro Señor, que es el mismo Dios que caminó, lo escupieron, le dieron bofetadas, latigazos, coronas de espinas y clavos. Y lo único que hizo es dar amor, sanar enfermos y predicar la palabra. De eso, cuando alguien le molesta que vos seas usado para hacer milagros, que seas usado para llevar un mensaje de la palabra, es porque no hay un buen espíritu. Pero cuando muchos dicen, gloria a Dios, amén, qué lindo saber. Mi propia familia, me acuerdo, cuando yo empiezo a trabajar para Dios, no aceptaba. Mi mamá, me acuerdo, decía, es algo delicado. Ahora, gracias a Dios, no. Ahora mi madre, mi padre están muy contentos de que yo sea un elegido de Dios y trabajo para Dios. Y eso es algo muy lindo. Es algo muy lindo ver a tu hijo que trabaja para Dios. Pero sí también se sabe que va a haber quienes lo van a querer destruir o se van a levantar en muchas áreas. Pero para eso está la oración de intercesión. No a todos les podemos caer bien. Y acá vemos que le caía mal. Saúl odiaba a David sin saber por qué. Y eso se llama porque le envidiaba. Porque David tenía algo que él no tenía. Y estaba equivocado, porque él también era un ungido. Él también tenía la gracia de Dios. El problema estaba en que le ganó más la desconfianza, la envidia, y no se preparó para con Dios. Y eso suele pasar en muchos casos en la vida de muchos cristianos. Una de las cosas que yo he experimentado, que uno dice, no puede ser, pero sí. En los primeros tiempos, cuando yo me acerco a Dios y era salmista, no voy a dar nombres de lugares que fui, un lugar muy importante para cantar como salmista, y había otros salmistas y se querían matar unos a otros con celos y envidia y competencia con los músicos, con el cantante, que era una lucha campal y ahí no estaba el Espíritu Santo de Dios. Y yo dije, no, Señor, no quiero formar parte en esto. Me acuerdo que hubo un salmista que me dijo, che, ¿para dónde te vas a ir? Mirá lo que es esta iglesia, mirá, es un anfiteatro, mirá el sonido. Y digo, no. El Señor me guiará y acá estoy. Hay momentos que hay que tomar decisiones. Estoy hablando de iglesia evangélica, ¿no? Porque también tuve lo mío en las iglesias católicas, un Martín Lutero, que también me desilusionaron. Pero eso pasa, lamentablemente. Hay cristianos ungidos como Saúl, que son ungidos pero son malos. Son cristianos. ¿Cuál es el título de hoy? Cristianos ungidos, pero son malos. Pero hay verdaderos cristianos ungidos, que son como David, que perdonan, como le perdonó a Saúl las ofensas. En 1 Samuel capítulo 16
En el versículo 13 al 14, dice: y Samuel tomó del cuerno del aceite. Acá se empieza a hacer realidad lo del Salmo 23:5, unge mi cabeza con aceite para que mi copa quede rebosando. Acá se vuelve un Cristo David, que es ungido. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Ya desde ahí se estaba preocupando el padre, Isaí se estaba preocupando los hermanos. ¿Cómo? Si este es un pastorcito, mis hijos son guerreros, ¿cómo puede ser que Dios elija a esta persona? Dios ya conocía su corazón. Dios ya te elige del vientre de su madre. Y desde aquel día en adelante, dice, el Espíritu vino sobre David. Qué importante, ¿no? Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David. Se levantó luego Samuel, y se volvió a Rama. Punto aparte, y escuchen lo que dice a continuación. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. ¿Conocen a alguien así ustedes? ¿Conocen a alguien que es cristiano que está siendo atormentado por un mal espíritu? ¿Por qué creen ustedes que está siendo atormentado por un mal espíritu un cristiano? Porque se apartó el Espíritu de Dios de esa persona. ¿Por qué? Porque está en la pelea, porque está en la envidia, está en la competencia. Mira, querido hermano, nadie puede tener lo que vos tenés, ni nadie va a hacer lo que yo hago, porque Dios nos hizo únicos a cada uno individualmente y nos ha dado distintos dones. Lean 1 Corintios 12 para que entiendan eso, que ha repartido entre todos los que formamos el cuerpo. Por lo tanto, yo no puedo hacer lo que hace el hermano porque le he dado a él. Ni el hermano va a poder hacer lo que yo hago porque me he dado a mí. Al contrario, yo tengo que apoyar. Es como un equipo de fútbol. Está el 9, está el 10, está el 4, el 5 y el arquero. Yo no puedo ser el arquero si estoy jugando adelante como un 10. No puedo ocupar todos los lugares. Hay un equipo. Y así pasa en el cuerpo, queridos hermanos. Voy a volver a leer porque esto es muy fuerte lo que acabo de leer. 1 Samuel 16, del 13 al 14. Unge el Señor a través de, nuevamente lo vemos ahí, a Samuel ungiendo a David, y el Espíritu de Dios viene sobre David. Y el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, dice. Ustedes saben que Saúl terminó mal. Lo mataron a sus hijos, a él, de una forma lo exhibieron, pero luego lo rescataron a sus cuerpos, hicieron ayuno por él 7 días, los hebreos, los soldados. Es una historia muy fuerte y larga que tiene muchos trasfondos espirituales que no voy a entrar en este momento. Simplemente les quiero hacer ver que Saúl era un ungido, era un Cristo. Pero ahora vemos a un rey llamado David, que es ungido. En el Salmo capítulo 18, versículo 48 al 50 dice: el que me libra de mis enemigos, escribe David, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí. Me libraste de un varón violento, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Señor, y cantaré a tu nombre, porque era un salmista, cantaba y tocaba instrumento David. Grandes triunfos da a su rey, y haces misericordia a su ungido. ¿O a qué? A su cristiano, vendría a ser. ¿A quién? A un Cristo. ¿A quién? Al ungido. A David y a su descendencia para siempre. ¿A dónde te lleva esto? Al decir a David y a su descendencia, te lleva a Mateo 1, versículo 1, donde dice: el libro de la genealogía de Yeshua, Jesús, hijo de David, hijo de Abraham. La promesa se cumple. Y nosotros somos hijos de la promesa a través de Abraham. Y como rey a través de David. Por eso en el final se van a impresionar cuando les dé unos textos bíblicos acerca de lo que dice la consigna. ¿Para qué nos ha ungido Dios? ¿Y por qué somos cristianos ungidos? En el Salmo capítulo 84, versículo 9 dice: mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Esto es profético.
porque el rostro del Padre estaba en el ungido de Dios, que era Jesús, que era Yeshua. Por eso es que la base de Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Estamos dando buenas nuevas. Y el martes que viene, si Dios quiere, vamos a aprender qué significan esas buenas nuevas a los pobres. Pero primeramente vamos a saber qué significa dar, que es tan importante en este texto bíblico. Pero hoy vamos a seguir con el desarrollo de la palabra ungido. Para ir terminando en Hechos capítulo 11, versículo 25 al 26, dice la palabra del Señor. Y acá se pone de manifiesto cuándo somos llamados cristianos por primera vez. Y dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. En esos tiempos las iglesias estaban en las casas, no eran como ahora que alquilan locales, le aclaro a los hermanos. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es el único texto bíblico en todo el Nuevo Testamento que dice que fuimos llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al Google, buscar mapas, decir: ¿a dónde está Antioquía? ¿Está en Estados Unidos? ¿Está en China? ¿Está en Argentina? ¿Está en Israel? Resulta que no. ¿Está en el Vaticano, en Roma? No, tampoco. ¡Ah! Mira vos, ¿dónde está en este tiempo? Bueno, en este tiempo, queridos hermanos, si ustedes están buscando un mapa, se van a encontrar que está todo lo que está relacionado con la zona de Turquía, de Siria. Ahí es en donde fueron llamados cristianos por primera vez. Y si fueron llamados por cristianos por primera vez, es porque ya fueron ungidos. Muchas veces en el nuevo pacto, cuando queremos levantar a un líder para que sea diácono o sea pastor, lo ungimos con aceite, y eso es un error, porque en el nuevo pacto somos ungidos con el Espíritu Santo. Por eso es que Lucas 4 dice, por eso es que el Señor no ungió a nadie con aceite en la cabeza, porque Juan el Bautista dice: el que viene después de mí te va a ungir con el Espíritu Santo. O sea, antes sí los profetas para el rey lo ungían con un cuerno con aceite, que representaba la venida del Cristo. O sea, desde antes como rey eran como un Cristo profetizando el verdadero Cristo que iba a venir, que lo aclara Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, o sea, me ha hecho ser un Cristo para dar buenas nuevas. Entonces, en el nuevo pacto nosotros somos ungidos por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que cuando resucita el Señor en Juan capítulo 20, el primer día de la semana, en el versículo 22, le dice: y sopló en ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. O sea, no dice y le puso aceite en la cabeza a Pedro y los apóstoles para que reciban el Espíritu Santo, no. Sopló y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Y ya en Pentecostés, que expliqué, no sé si el martes pasado, cuando en la enseñanza, en el Pentecostés ya eran lenguas de fuego que se repartían individualmente para que predican a las naciones con los idiomas. Miren, hermano, para que quede más claro. En Juan capítulo 4, versículo 25 al 26 dice: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Ustedes saben que no dice llamado Yeshua o llamado Jesús, si lo quieren tomar así del griego. Él dice: sé que ha de venir el Cristo. Lo que está diciendo la mujer samaritana, y lo que me hace ver en mi entender y según la teología, es que esta mujer, si bien tenía una vida desordenada, sí conocía las escrituras de los profetas. Por eso es que dice: sé que ha de venir el Mesías, como diciendo: no soy tan gentil, conozco algo, por eso vengo al pozo de Jacob, ahí en donde está el pozo que sacaban agua los samaritanos. Y le dice: cuando Él venga,
nos declarará todas las cosas. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. ¿Y saben qué le contestó Jesús? Jesús le dijo, habla Yeshua, le dice, yo soy. Ahí entramos al Éxodo capítulo 3, versículo 14 y 15. Yo soy el gran yo soy el que soy. Dice, yo soy, coma, hay una coma ahí. No es que dice, yo soy el que habla contigo, no. Dice, yo soy, coma. Siempre hay que prestar atención al punto y la coma, ¿eh? Yo soy, coma, y luego aclara, el que habla contigo. Y vemos que se manifiesta abiertamente que Él era el ungido de Dios. Se le manifiesta a una mujer que tenía una vida desordenada, una mala vida. Y de esta misma forma Dios se quiere manifestar en tu vida. Quizás estás viviendo una vida desorganizada, Dios te ama. Te dice, yo soy el que quiere cambiar tu vida, que te quiere salvar. Yo soy el que te va a hacer dejar esa mala vida y te va a llevar por buenas sendas, por buenos caminos. Él tiene el poder para cambiar nuestra vida. Me ha cambiado a mí, yo soy un testimonio. Por eso mi testimonio es lo que ven. Una vida ordenada, una familia, tener ovejas, hablar del amor, de la paz, bendecir como el testimonio, orar por aquellos que están pasando, respetando siempre la voluntad del Señor. Yo soy el que habla contigo. Mateo capítulo 16, queridos hermanos, versículo 15 al 17 dice la palabra del Señor. Y les dijo, ¿y vosotros? Acá le está hablando a Pedro, a los apóstoles. Si no pregunta como una consigna. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Le dice. Le manda una consigna. Por eso yo predigo con consigna, porque Dios manda consigna. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Observemos acá. No le dice tú eres Yeshua nuevamente como la samaritana. No le dice tú eres Jesús. Nuevamente utiliza la palabra Cristo solamente, coma. Dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Hemos aprendido en este día. Al decir tú eres el Cristo, está diciendo tú eres el ungido. Tú eres el ungido de Dios. Tu destino es ser un rey. Tu destino es salvarnos. Tú eres el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús. Escuchen lo que le dijo Yeshua. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo puede ser posible? Si en Juan 3:10 Nicodemo dijo, tú eres maestro y no entiendes estas cosas, ¿cómo es que Pedro no era teólogo, ni era un experto en la Torá, ni era un experto en la ley de Moisés? ¿Cómo es que él sí sabía que él era un Cristo? Y la respuesta está porque mi Padre te lo ha revelado. Mi Padre. Entonces hay cosas que nos he revelado porque Dios quiere que sea así. Y esto significa que todo aquel que sienta y declare como Pedro que Jesús, que Yeshua es el Cristo, es una persona que no puede ir al infierno, porque a continuación nos da una llave, te daré la llave y las puertas del Hades no podrán contra ti. ¿Por qué? Porque somos ungidos y que hemos leído el Salmo 105:15. Hemos leído el Salmo 105, queridos hermanos, versículo 15, no tocaréis a mis ungidos. No tocaréis a mis ungidos. Entonces, ya Satanás no nos puede tocar y no nos puede llevar a su guarida. Eso significa cuando alguien declara que Él es el Cristo. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 10, cuando dice en el versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que hieres en tu corazón que Dios te levantó entre los muertos serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando alguien te dice, la verdadera iglesia está en Roma, la verdadera iglesia está en China, la verdadera iglesia está en Argentina, la verdadera iglesia es la liberal, la verdadera iglesia es la pentecostés, la verdadera iglesia y todas las denominaciones que tú le quieras poner. Y el Señor te dice, si tan solo confesares con tu boca, serás salvo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor quiere que le pertenezcamos a Él. Yo eso lo entendí. Por eso mi denominación es Yeshua. Por eso el ministerio se llama Somos de. No dice somos de una denominación, somos de Yeshua el Salvador. Porque a Él le pertenecemos, porque Él ha dado la vida por nosotros. Él es el Cristo, el ungido de Dios, que ha venido a darnos buenas nuevas. En Salmo capítulo 92, versículo 10 dice la palabra del Señor, pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Ese aceite fresco es una profecía no del aceite que daban como Samuel ungía para ser rey a alguien. Al decir seremos ungidos con aceite fresco es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios. Por eso es que el Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido Dios. No dice me ha ungido un profeta con aceite, me ha ungido Dios. Hay una unción que es diferente. Queridos hermanos, yo voy a orar. Y que a través de la oración que voy a ejecutar, el Espíritu Santo de Dios trabaje en tu mente, en tu corazón, en tu familia, en tus seres queridos. Si eres un cristiano, es porque eres un ungido. Y si eres un ungido es porque tienes que dar buenas nuevas. ¿Para qué nos ha ungido Dios? Para dar buenas nuevas a los pobres. Más adelante vamos a aprender qué significa esa palabra pobres. Pero hay algo que a mí me llamó poderosamente la atención y quiero compartirlo con ustedes. Es que si la palabra ungido significa Cristo y la palabra Cristo significa ungido, tanto el griego y el hebreo, y que todo esto apuntaba al Mesías que vino, y que indica el que ha sido ungido con aceite para ser rey. En el antiguo pacto era ungido con aceite para ser rey y lo hemos visto a Saúl, a David y de ahí en adelante a todos. Pero luego viene el Señor, que es nuestro Rey de Reyes, y nos unge con el Espíritu Santo, no con aceite. Pero si la palabra dice que esto significa el que ha sido ungido para ser rey, esta palabra me lleva a Apocalipsis capítulo 19, en donde en el versículo 16 dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo me pregunté en el Espíritu y en la oración dije, Señor, Rey de quién eres y Señor de quién eres. Y mirando a mi alrededor y mirando este mundo, veo muchos reyes. Pero Dios me dice, yo no soy rey de ninguno de esos reyes. Ni tampoco soy señor de todos los señores de la tierra. Yo soy Rey de Reyes
y volví a recalcar en oración: ¿pero de qué reyes, Señor? Y el Señor me dio Apocalipsis capítulo 1, versículo 6 y Apocalipsis capítulo 5, en donde Él me dice de esta forma: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Él nos hizo reyes. Y aclara en Apocalipsis 5:10: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos por los siglos de los siglos. Vuelvo al primer estado, hablando yo con Dios. Dios mío, Señor mío, ¿Rey de quién eres? Soy tu Rey, porque tú eres Rey. Yo soy tu Señor, porque tú eres Señor. Es fuerte, ¿no? Por eso es, queridos hermanos, que a nuestro Señor y Salvador, cuando lo confrontaron los que conocen la palabra, los escribas, Él le contestó en el versículo 34 de Juan capítulo 10. Jesús le respondió y le dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses soy? Con minúscula. Porque somos hijos de Dios, queridos hermanos. Así como David era un Cristo porque fue ungido, y Cristo es la promesa de todos los ungidos como Cristo verdadero, Moisés fue llamado un Dios con minúscula, y desde ahí en adelante todos los hombres de Dios eran llamados Dios con minúscula, y eso lo dejó escrito en los Salmos. Por eso es que es muy importante, queridos hermanos, que nosotros tomemos conciencia de cada texto bíblico. Por eso estas enseñanzas son clases bíblicas. Quizás a algunos les pueda aburrir, quizás a otros en este momento se están gozando porque la palabra es viva. Cuando el Señor dijo en Juan 10:34, yo dije, dioses sois, lo aclara el Salmo capítulo 82, versículo 6, dice la palabra del Señor: yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Está hablando a sus hijos. Vuelvo de nuevo a donde estaba. Señor, ¿de quién eres rey? ¿Quieren sorprenderse más? En Juan capítulo 19, cuando el Señor está ante Pilato, y Pilato le dice varias veces: ¿eres tu rey? El Señor le contestó: mi reino no es de este mundo. ¿Cómo mi reino no es de este mundo? Sí, queridos hermanos. El Señor le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36. Respondió Jesús a Pilato y le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí, vuelve a aclarar. Vuelvo de nuevo a Apocalipsis 19:16. Señor, ¿de quién eres rey? Yo soy Rey de Reyes, de aquellos que ya no pertenecen a este mundo. Eso lo aclara en Juan capítulo 17, queridos hermanos. En el versículo 9 dice el Señor: Padre, yo ruego por ellos,
No ruego por el mundo, sino por lo que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo. Entonces vemos que en Apocalipsis 19, Él viene como Rey de Reyes, para los reyes que son sus hijos. Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Gracias, Padre. Por lo tanto, queridos hermanos, somos ungidos. En este mundo gobierna el enemigo de Dios, que ya fue vencido. Y nosotros nos estamos preparando para esa venida del Rey de Reyes. Y si vamos a reinar con Él es porque Él, siendo rey, se hizo príncipe y tenía que morir en la cruz. El testafer tenía que morir para que recibamos la herencia. Él se vuelve a convertir en Rey de Reyes para con sus hijos, para que reinemos por los siglos de los siglos. Gracias, Padre Celestial, por elegirnos, por ungirnos con tu Espíritu Santo para dar buenas nuevas. Solamente el Espíritu Santo de Dios podía darnos este momento tan lindo de disfrutar tu palabra. Pero te digo, Padre Celestial, hay muchos cristianos ungidos que están afligidos. Hay cristianos ungidos, Padre, que han recibido ataques demasiado fuertes. Sé que tú no nos vas a dar una carga que no podamos soportar, Señor, pero yo te pido en esta hora por esos ministros, por tus hijos, por las ovejas, por esos reyes que has elegido tú, por esos ungidos, por aquellos que ya no dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sé que el Señor, cuando estaba preocupado, afligido en el espíritu, oraba a ti 3 veces, repitiendo las mismas palabras, orándote a ti, Padre Celestial. Por eso yo clamo a ti en oración, Padre. Clamo a ti, Padre Celestial, por cada uno de aquellos que están en tu presencia. Sí, Padre, a ti, tú que estás en los cielos, reconocemos que santo es tu nombre y que es un nombre que es sobre todo nombre para ser salvo, y ese nombre es Yeshua, Jesús. Gracias. Gracias por ese pan de vida que es nuestro Señor y Salvador, y por los alimentos que nos llegan a nuestra mesa cada día por tu voluntad y el esfuerzo que tú nos das. Te pedimos, bendiga las finanzas, Señor. También te pedimos perdón en este momento por nuestros pecados, pero también al mismo tiempo te damos gracias porque nos enseñaste a perdonar a aquellos que nos han ofendido, como David le perdonó a Saúl, y tú nos perdonaste a nosotros. También te pido, ruega por nosotros, Señor, como nuestro único intercesor, para que no caigamos en tentaciones. Y te damos gracias, porque solamente tú nos puedes librar de todo mal. Reconocemos que por siempre es tu reino, por todos los siglos. Estamos esperando la venida del Rey de Reyes, señores y señores. Y estamos trabajando para ti. Y los enfermos se siguen sanando porque tú eres Dios y sigues trabajando
Cuando lo acusaron al Señor dijo: mi Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora. Juan capítulo 5. Dios trabaja, está trabajando. En este momento está trabajando. Está trabajando en aquellos que están afligidos, que necesitan que ese tumor sea extirpado, que desaparezca, que se disuelva. Está trabajando en aquellas personas que tienen a una criatura enferma y claman a ti, Señor, para que le sanes. Muchos clamamos también por aquellos que partieron, que no sabemos cómo estaban con el Señor, para que con tu misericordia tú los lleves a tu presencia. Clamamos por la Argentina, por aquellos que nos gobiernan, Señor. Sabemos que solamente tu gobierno será perfecto, pero ayúdanos, Señor. Sé que la Argentina va a salir adelante porque es una tierra fértil y amas a la Argentina. La Argentina va a pasar a ser una de las mejores naciones del mundo, queridos hermanos. Porque somos sal en la tierra que pisamos y oramos y cada vez clamamos más a ti. Gracias, Señor, por enviar la lluvia de bendición, por enviar el Espíritu Santo a los hogares y por la paz que empezamos a sentir porque está tu presencia y nos gozamos. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Querido hermano, hermana, si por primera vez estás escuchando este mensaje, es porque Dios ha permitido que llegues a este momento, porque quiere salvar tu alma y tu vida. Entrégale todo al Señor. Di estas palabras conmigo. Padre Celestial, en este día, yo me arrepiento de mis pecados y acepto como Señor y Salvador en mi corazón a tu Hijo amado, a Cristo el ungido, a Yeshua, a Jesús. Mi vida pongo en sus manos. Gracias por dar la vida por mí. Desde hoy en adelante camino contigo, Señor. Que tu Espíritu Santo me guíe a toda verdad. Amén. Acércate a una congregación, bautizate. Sos nueva criatura cuando estás en la presencia del Señor. Gracias, Padre, por salvar almas y por extender estos días para que ganemos almas preparándonos para tu venida. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y Salvador Jesús, hemos compartido este mensaje y estamos completamente gozosos. Amén. Así que paz y bendecida vida para todos, queridos hermanos. Así estamos compartiendo estas enseñanzas bíblicas. Quiero dar gracias a Dios por los que están sembrando nuestro código alias Somos de Yeshua. Este programa ha sido patrocinado por nuestro querido Florencio y se ha sumado también, ha estado patrocinando ayer justamente nuestra querida Esther, que fue a visitar ahí a mi esposa y ha querido sembrar también para este programa radial, como nuestro querido Ricardo también. Le agradecemos profundamente a los patrocinadores y a todos vosotros que estáis del otro lado. Nos ha acompañado en la consola de sonido nuestro querido Mauro. Bendecimos a toda la familia de la fe, absolutamente a todos, queridos hermanos. Estamos muy contentos de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor a través de la radio. Así que bendecimos al director general de la radio, nuestro querido Manuel Diego Benítez. Y también le tenemos que agradecer profundamente, queridos hermanos, a Dios por esa misericordia que tiene para con todos nosotros. Yo solamente les tengo que decir que nos vemos el domingo en la congregación. Quédate en la sintonía de la radio, vamos a estar compartiendo los mensajes de texto que nos están llegando. Vamos a estar charlando un poquito con todos vosotros. Yo lo que tengo para decirles es que tengan una bendecida vida y como siempre os digo, ¿están preparados para más? De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio
Somos de Yeshua, El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.